Ah, ya. Y ahí estamos. Entonces, vamos a volver aquí al PowerPoint, vamos a buscar el puntero láser. Y bueno, habíamos quedado en la clase pasada, el jueves pasado, habíamos visto este tema, ¿no? De quién es, de cómo lo nombra la escritura, y eso es algo interesante, cómo nombra la escritura la familia de José que había vuelto que había ido a Egipto, ¿no? Y acá están, de acuerdo a las madres, los hijos y por ende también los nietos, y acá unos bisnietos. Voy a poner en silencio a todos. Hay un poco de ruido, así que ahí hay que silenciar a todos. Listo, ahí están todos silenciados, perfecto. Entonces, como les comentaba, ¿no? Habíamos visto esto y que todos los familiares que habían llegado a Egipto, que eran de la misma sangre, eran 66. Y el versículo 27 dice, en total los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Y nota curiosa, y eso era algo que interesante destacar, de esos 70 estaban contados estos dos, y Onán, que eran hijos de Judá, que habían muerto, que no viajaron y que habían muerto antes. No obstante, también son contados. Y dentro de esos 70 están contadas dos mujeres, Dina y Sera. Y también dentro de esos 70 están contados Manasés y Efraín, que son hijos de José, ¿ya? Que nacieron en Egipto, ¿ya? Eso dejémoslo ahí entonces, y continuamos entonces ahora con el estudio, y vamos al capítulo, ¿qué capítulo era? 48. Llegó toda la familia, llegaron a Egipto. Estos 47 lo habíamos estudiado el jueves pasado, ¿no? Y efectivamente habíamos visto también cómo había sido el hambre dentro de Egipto, y esto es interesante cómo José fue comprando tierras para el faraón producto del dinero que fue recolectando por la venta de los alimentos, y al final cuando a los egipcios se les acabó el dinero, le dijeron, seremos tus esclavos, como está ahí, aquí está marcado, ¿no? En amarillo, ¿no? Seremos tus esclavos. Y bueno, ¿qué ocurrió? La quinta parte, es decir, el 20% de toda la cosecha, porque José había comprado para el faraón todas las tierras de Egipto a cambio de comida. Entonces, en este momento encontrábamos que el faraón se enriqueció en terreno y en gente. ¿Por qué? ¿Por qué en gente? Porque, bueno, las personas también pasaron a ser esclavos del faraón, y por eso dicen ahí, ¿no? Seremos esclavos del faraón, pues ya no tenían comida. Estábamos hablando, prácticamente serán el quinto, sexto año del hambre, eran 7 años, ¿no? Y esto ya la situación era crítica y ya se les había acabado incluso el dinero para comprar alimentos. Y bueno, ¿qué pasó con la familia de José que había llegado a Egipto? Bueno, se asentaron en Egipto, en la región que se llama de Gosén, y allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos, ¿no? Se instalaron ahí, estuvieron viviendo en esa tierra, obviamente no tuvieron que vender ese terreno porque no era de ellos, así que no tenían tierra que vender. Tú no puedes vender algo que no es tuyo, pero bueno, se asentaron ahí en esa región y pudieron crecer en gente. ¿Y qué dice? Jacob, o Israel, Jacob, residió 17 años en Egipto. Estuvo 17 años viviendo ahí en Egipto desde que llegó ya anciano, llegó de bastante edad, recordemos eso, por lo tanto, por eso no es de extrañar de que vivió poco tiempo ahí. Estuvo 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Bien, vivió 147 años. Entonces, es una edad bastante grande. Ahora, si estuvo 17 años viviendo en Egipto, 130. Entonces tenía 130, sí, tenía 130 años cuando llegó a Egipto, para que vean lo anciano que era Jacob cuando llega a Egipto con todos sus hijos. Y por eso también es de destacar el por qué José le preguntaba a sus hermanos si su papá vivía, porque por la edad, ya era la edad en la que deberían haber fallecido,
pero está claro que acá Jehová le dio más años a Jacob para que pudiera ver a su hijo José. Y vivió 17 años en los que se reencontró, 17 años en los que vivió nuevamente con su hijo José, sabiendo que vivía. Prácticamente para él su hijo había resucitado porque él lo tenía por muerto. En cambio ahora tiene la oportunidad de poder estar viviendo 17 años junto a su hijo. Otra cosa también, estos 17 años también fueron 17 años en los cuales también tuvieron que convivir los hermanos con José. Aquellos hermanos que habían vendido a José, que lo habían querido matar, que después lo vendieron, bueno, tuvieron que convivir también con su hermano José. Recordemos que José les dijo, ¿no? No teman, no tengan miedo, yo no voy a hacer nada en contra de ustedes, porque comprendo que lo que ha ocurrido fue por voluntad de Dios para que yo pudiera venir a esta tierra y preparar, entre comillas, el camino para ustedes, que pudiera preparar un lugar en donde ustedes pudieran estar. Y así es como José lo veía, ¿no? No lo veía con ningún ánimo de venganza. ¿Y qué dijo Jacob? Le dijo, bueno, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Eso es lo que le pidió su padre, ¿no? No me entierres en Egipto. Y eh, le dice, ¿no? Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos, en los mismos sepulcros de mis antepasados. ¿Dónde era ese sepulcro? ¿O quién se acuerda de la historia? Recuerden, cuando a Abraham se le murió Sara, tuvo que comprar un sepulcro. Fue que él quería comprar una cueva. No tenían tierra, no tenían todavía posesión. Es más, en todo este periodo, la promesa todavía de la tierra prometida todavía es una promesa, no es real, no existe. Todavía es una promesa. Porque recuerden que la tierra recién se toma cuando Moisés entra con el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, volviendo después de Egipto. Recién ahí, después recordemos, 4 generaciones después de la promesa, recién ahí son ellos quienes toman la posesión de la tierra. Antes no, hasta este momento siguen siendo gente nómada sin tener una tierra. Entonces, ¿qué le dijo José? Bueno, haré lo que me pides y júramelo, le insistió su padre, y José se lo juró, e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces ahora nos saltamos el capítulo 48, ¿ya? Entonces pasó un tiempo, y ¿qué dice, no? Poco tiempo después le informaron a José que su padre, José seguía siendo el gobernador, poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Ya salimos de la época del hambre. Recordemos, José y todos sus hermanos vivieron en Egipto 17 años. Llegaron aproximadamente en el segundo o tercer año del hambre. Entonces ya había pasado el hambre y ellos ya estaban viviendo tranquilamente en la tierra, todo esto del hambre ya había pasado y había obviamente lluvia, había siembra, había alimento en forma normal. Pero ahora nos encontramos que dice que poco tiempo después, obviamente ya cerca de los 17 años que llevaba José viviendo ahí, llegando a los 140, dice poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Ya? Lleva a sus 2 hijos, a este Manasés y Efraín, que recuerden, ¿hijos de quiénes son? De José. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, junto con sus nietos, ¿cuáles eran sus nietos? Bueno, Efraín y Manasés. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Ya estaba viejito, estaba próximo a morir, y por lo tanto enderezarse en la cama para él fue un esfuerzo. Entonces dice, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en Luz. ¿Se acuerdan de esa ciudad de Luz? Cuando iba camino a Padán Aram, me pasaban por ahí entre medio, Luz. ¿Cuál es el nombre después de Luz? Belén.
No, ese era Betel. Luz era Jerusalén, eso. ¿O me confundí? Bueno, algo así era. Si ustedes se acuerdan, mejor que yo. Entonces dice, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. ¿Cuál fue la promesa? Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Aquel lugar era donde subían y bajaban los ángeles, ahí donde le hizo la promesa. Y dice, además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Y fíjense bien en la promesa. No es a él al que le da la tierra, dice a tu descendencia, porque quienes poseyeron la tierra efectivamente fue la descendencia de Jacob, no Jacob. Jacob no tuvo la tierra tampoco. Versículo 5. Ahora bien, los hijos que te nacieron aquí en Egipto, y fíjense, aquí le está hablando Jacob a su hijo, José, y le dice, mira, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, ¿quiénes eran? Efraín y Manasés. Le dice, antes de que me reuniera contigo, aquellos que nacieron mientras yo estaba en Canaán, ¿qué dice? Serán considerados míos. Fíjense en este detalle. Los dos hijos que había tenido José, aquí Jacob le dice, esos dos hijos, Efraín y Manasés, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos, y fíjese cómo lo dice, como lo son Rubén y Simeón. ¿Por qué nombra a Rubén y a Simeón? Porque Rubén y Simeón era el mayor y después el segundo mayor. ¿Ya? Eran los dos mayores, el primogénito y el segundo. Entonces serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. ¿Y por qué hace esto? Fíjense qué interesante. Aquí él dice, mira, tus hijos ahora van a ser míos, igual como son los otros, y ya no son hijos tuyos, no van a ser hijos de José. Versículo 6. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Entonces aquí está la respuesta por qué lo hizo. Hizo esto de tomar a los hijos de a tomar a sus nietos, ¿ya? Tomó a estos dos nietos y los hizo hijos suyos para que todos los otros hijos que tuviese José tuviesen participación en la herencia y en la tierra de Canaán. Fíjense lo que hizo, ¿ven? Y estos hijos eran nietos de Jacob, pero ahora pasan a ser hijos de Jacob. Y ya no son más considerados hijos de José. Versículo 7. Cuando yo regresaba de Padam Aram, y aquí le empieza a contar, y así como yo lo entiendo, aquí Jacob le cuenta a su hijo, le dice, cuando yo regresaba de Padam Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. A Efrata era Belén y Luz era Jerusalén. Entonces, ¿qué le está contando aquí? Aquí Jacob está haciendo como un resumen y le está contando y le está diciendo a su hijo José lo que pasó con su madre. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando nació Benjamín. Entonces pueden ustedes no creerlo, pero lo que yo entiendo es, sobre todo viendo ahora este versículo y comprendiendo de que el listado de gente, cuando dice de quienes salieron de Canaán hacia Egipto, hace una mezcla entre gente que salió y también entre genealogía, porque incluso nombra a los que habían muerto como que hubiesen salido, y nombra también, y pone en la lista también a Efraín y Manasés, que todavía no eran hijos suyos. Pero ahora comprendemos por qué también en ese listado, y me voy a devolver a ese listado. Ups, ahí está. Ahora comprendo yo, por lo menos me queda un poquito más claro, por qué en este listado, cuando dice, en el versículo 27, José tenía dos hijos que le nacieron en Egipto, aquí en el capítulo anterior, en el versículo 27. ¿Cuáles eran esos? Manasés y Efraín, ahí están. Y dice,
En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Y considera a Manasés y Efraín, que ahora pasan a ser hijos de Jacob. ¡Charán! Y aquí, hermanos, no sé si ya lo están vislumbrando, pero va a haber algo interesante con las tribus de Israel. Porque hasta este momento, los hijos directos de Jacob, ¿quiénes son? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Después, Gad, Aser, José, Benjamín, Dan y Neftalí. ¿Con esos cuántos son? 12. 12. Pero ahora hay dos hijos más. ¿Cuáles son? Manasés y Efraín. Dos hijos más que se suman a los hijos de Jacob. ¿Cuánto me da en total? 14. 12 más 2 me da 14. Si no me creen, busquen una calculadora y prueben. Entonces, aquí, hermanos, va a haber algo interesante. Entonces, volviendo un poquito al punto, volvamos al capítulo 48. Volvamos al capítulo 48. Entonces, aquí en el versículo 7, fíjense lo que dice. Cuando yo regresaba, y le está contando a su hijo, de Padán Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Y por eso, por este versículo ahora, yo también digo, mira, yo al leer esto, a mí me da la sensación, por lo tanto, de que efectivamente José no estaba en ese momento, ya no estaba. Entonces aquí le está contando qué es lo que pasó con su madre, que era Raquel. Entonces le está diciendo que cuando venía de vuelta, de tanto, pues recuerden que era nómada, no vivía en un lugar fijo tampoco, murió y dice, la enterré junto al camino Efrata. Y también tenemos que siempre pensar de que Génesis no está escrito cronológicamente, sino que hace saltos también en el tiempo. Y recuerden que cuando empieza a contar la historia de José, por ahí por el capítulo 45 creo que era, comienza a decir, no, y esta es la historia de José cuando tenía 17 años, y empieza el relato, ¿no? De toda la historia de José. Pero esto había ocurrido entre medio, ocurrió entre medio, entre que es vendido y llegan después a Egipto, pasó este evento de que murió su madre. Por lo tanto, de ahí viene también el que cuando llegan todos los hermanos a Israel, aquí está, le pregunta José, les pregunta a sus hermanos y les dice, bueno, ¿quién es este el chiquitito? Y les pregunta porque no lo conocía. ¿Dónde estaba ese versículo? Ok. A ver, denme un segundo. Aquí está. Aquí está, por ejemplo, el versículo 14, ¿no? Dice, y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Un encuentro, según lo que yo entiendo, por primera vez entre estos dos hermanos, tanto de madre como de padre. También acá, ya, donde le pregunta, ¿no? Aquí cuando él estoy perdiendo el tiempo y no tenía ese versículo a mano. Pero bueno, él pregunta, ¿no? ¿Quién es este el pequeño? ¿Quién es el que está acá? Y le dicen, bueno, este es Benjamín, porque era el más chiquitito y él no lo conocía. Ahora, el tema es, y ahí viene otro tema, que es, en este momento estamos viendo cómo Jacob toma dos hijos para su descendencia, que son Manasés y Efraín, ya no siendo hijos biológicos, pero
eh, acá Benjamín, además en este listado, cuando dice de quiénes salieron, nombra a todos estos hijos, pero también en este listado nombraba a Manasés y Efraín, que todavía no habían salido de Canaán. También nombra a Er y Onán, que habían muerto. Entonces, aquí ya se enreda todo y las especulaciones pueden ser varias. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en qué es lo que podemos especular y qué es lo que nos dice la escritura. ¿Ya? Entonces, yo lo que les quiero decir es que lo que yo entiendo, deduzco, pero no es ley, no es algo para que busquemos divisiones, ni que por eso vayamos a estar en desacuerdo, sino que es algo que no está toda la información, solamente que es con inferencia. Eh, Primero, este listado que está aquí de Benjamín no significa que todos salieron, sino que es más que nada probablemente parte del listado cronológico, genealógico. Y en segundo lugar, a Jacob, pudo también haber dado a alguno de estos hijos, alguno de los hijos de alguno de sus otros hijos, haberlos pasado a él como descendencia. Porque aquí lo que está haciendo él, fíjense, él está tomando Manasés y Efraín como hijos suyos para su descendencia. También pudo a Benjamín haberle dado hijos de otro de sus hermanos. No lo dice la escritura. Ahora, también existía la poligamia. ¿Cuántas mujeres tenía? No lo sabemos. Pero efectivamente no significa que tuvo un hijo por cada año y tampoco es 100% cierto o confirmable de que todos estos fueron los que salieron desde Canaán. Entonces, ahí hay un tema. No hay una... No puedo tomar eso 100% literal, ¿ya? Pero cuando me encuentro más adelante en el capítulo 48 y me encuentro con este versículo 7, en donde le está contando sobre la muerte de su madre, me ayuda más a pensar de que efectivamente José ya no estaba y no conocía a Benjamín. ¿Ya? Ahora, si usted no lo entiende así, no hay problema. No hay problema. ¿Sabe por qué? Porque no hay tanta información para poder avalar ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Ahora, yo lo que les digo es lo que yo entiendo. Es lo que yo me hace pensar, me hace deducir. ¿Ya? Puedo estar equivocado. Pero eh, yo lo dejaría hasta ahí. Después lo podemos conversar más adelante. ¿Ya? Para continuar. Entonces, vamos al versículo 8. Al ver a los hijos de José, Jacob, al ver a los hijos de José, Israel le preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Él estaba viejito, veía mal, estaba medio ciego, ¿no? Entonces pregunta, ¿y estos niños que están acá quiénes son? Entonces, versículo 9, le dice José, le dice, son los hijos que Dios me ha concedido aquí. Le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acercaos, acercaos por favor, para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano, 147 años, y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso que había preguntado quiénes son estos que están acá, porque veía un bulto, pero no distinguía quiénes eran. Entonces le dice quiénes eran y estaba ya casi no podía ver, y por eso, ¿qué hizo? José le acercó a sus dos hijos, y ¿qué hizo su padre? Los besó y los abrazó. Pero fíjense lo que dice aquí. Israel era muy anciano y por su edad, avanzada edad, casi no podía ver. Por eso José se los acercó. ¿Y qué dice aquí? Y su padre los besó y abrazó. ¿Quién fue el papá que los besó y los abrazó? Jacob. No fue José, fue Jacob. Porque ya le había dicho, en el versículo anterior, que le había dicho, Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Por eso que después en este versículo, quien lo abraza y los besa es Jacob o Israel. Versículo 11. Luego le dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte,
y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. Aquí le habla del punto biológico, ¿ya? Me ha concedido ver a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro a tierra, en señal de reverencia, de respeto, ¿no? Y luego, ¿qué hizo? Tomó a sus dos hijos, José los toma, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre, se los puso al frente del padre. Pero al tomarlo uno en la derecha y el otro en la izquierda, obviamente los puso de tal manera que quedaran a la derecha de su papá, el mayor, y a la izquierda de su papá, el menor. Recuerden que el que ve de frente queda cruzado con la izquierda y la derecha. Entonces, de esta manera, Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó. No lo hizo derecho hacia adelante, sino que dice que las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y cruzó. ¿Se acuerdan de historias en las cuales haya cambiado la primogenitura o el orden? Sí, el plato de lentejas, pero las lentejas rojas, no las lentejas cafés que comemos por acá. Entonces, ¿se acuerdan que había un cambio de primogenitura o de orden? Bueno, acá también. Aquí nuevamente ocurre lo mismo. Y dice el versículo 15, y los bendijo con estas palabras, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Les da esta bendición, ¿no? Que el Dios bendiga a estos jóvenes y que por medio de ellos sea recordado mi nombre. ¿Por qué? Por la descendencia. Sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Y les da una bendición a estos dos nuevos hijos que tiene, que ahora son contados en la descendencia de Jacob. Entonces Jacob tuvo dos hijos en su descendencia que eran biológicamente hijos de José, por lo tanto eran sus nietos, pero dos nietos que pasan a ser contados como hijos. Versículo 17. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, porque estaba cambiado. Entonces José estaba viendo el tema por edad. Entonces le dijo, no le gustó, y ¿qué dice? Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Se lo quiso cambiar rápidamente, mientras le reclamaba. Así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. No había sido un error, había sido intencional. De hecho, él había cruzado las manos para dar esta bendición. Dice, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará, refiriéndose al que era el mayor, a Manasés, le dice, también él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Entonces aquí encontramos que la bendición ahora de las muchas naciones también pasa a ser a este hijo, a estos dos hijos que eran de José, hijos biológicamente, pero que en la genealogía van a ser contados como hijos de Jacob. Aquel día, vamos con el versículo 20, medio sé, disculpen. Versículo 20. Aquel día Jacob los bendijo así. Nuevamente la bendición, ¿no? Esta será la bendición que en Israel se hará de pronunciar. Que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. ¿Ya? De este modo, Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés.
Finalmente, Israel le dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. ¿Cuánto tiempo llevaban ya en Egipto? 17 años. Porque estamos en la fecha en que va a morir, ¿no? Jacob estuvo 17 años en Egipto y ya está a punto de morir, por lo tanto llevaban 17 años ahí viviendo, pero él le dice: Jehová los hará volver a la tierra de sus antepasados, y a ti, que estás por encima de tus hermanos. ¿Y quién era José? Era el penúltimo, porque el último era Benjamín ahora, pero él ahora es el penúltimo, y obviamente él no iba a estar por encima de sus hermanos, de acuerdo al protocolo o la regla del mayor a menor. Pero aquí le dice: y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquem, tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. Y fíjense, antes de llegar, todavía faltaban ¿cuánto? Una generación, dos generaciones. Porque recuerden que toda esta gente que está acá tuvo que morir en el desierto. Todavía acuérdense de eso. Obviamente no fueron el 100%, sino que eran la gente mayor de edad, los varones. Pero aquí Jacob ya le dice: a ti, José, te doy una tierra. ¿Cuál es? Siquem, la que luchando la arrebaté de los amorreos. ¿Ya? Y le dice, ¿no? Yo te he dado a ti, y fíjense como dice la Reina Valera, ¿no? Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. O sea, a todos los hermanos ya le ha dado una parte, pero dice: a ti te di una más. ¿Y por qué una más? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es una más, recuerden. Aquí está. Llegamos a la parte más adelante. Fíjense, ¿cuáles son las tribus de Israel? Aquí hay un mapita, no fue muy difícil, es re fácil. Usted coloca tribus de Israel y ya aparece. O sea, no es muy difícil. ¿Y dónde están las tribus? Simeón, Dan, aquí está Efraín, Manasés, Gad, Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser. ¿Cuáles son? Aquí están. Tribus de Israel, aquí están con los nombrecitos. ¿Y qué ocurrió? Todos sabemos, y no me voy a adelantar en eso. Los hijos de Jacob son los que están acá, del 1 hasta el 10. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar y Zabulón. José, que es el otro hijo de Israel, y Benjamín. Esos son los biológicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó recién en lo que acabamos de leer? Manasés y Efraín pasaron a ser hijos de Jacob. Por lo tanto, ¿cuántos hijos tenía? Por lo tanto, Jacob tenía 13, 14, contando a José, disculpen, contando a José 14. Pero ¿por qué a José dice que le dio un poquito más que a sus hermanos? Bueno, por esto. Porque el que tenía la herencia, entre comillas, fue Efraín, de acuerdo a esta bendición que acabamos de ver. Pero ese poquito más es que a Manasés también lo convirtió en una tribu. Y por eso que en todas las lecturas de las tribus de Israel que podemos ver, no existe la tribu de José. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? José era el hijo de Jacob, pero no hay una tribu de José. Por el contrario, la tribu de José, a José le dio un poquito más, por lo tanto, de José salieron dos tribus. Ese es el poquito más. ¿Cuáles son esas tribus? La tribu de Manasés y la tribu de Efraín, que eran los hijos de José, los hijos biológicos de José, pero que ahora tienen herencia y derecho de tribu y de tierra, porque ahora son contados dentro de la genealogía como hijos de Jacob o hijos de Israel. Por lo tanto, ¿cuántas tribus deberían haber? 13 tribus. Las que están aquí. 13. 13. ¿Y por qué siempre me hablaron de 12? Las 12 tribus de Israel. Y aquí yo cuento 13. Una respuesta muy simple es que hay 12 tribus en la tierra distribuidas, pero hay una tribu que no tenía tierra.
Leví. Por eso no encontramos en el mapa la tribu de Leví, porque Leví no tenía tierra y su labor era dedicarse después, más adelante, al sacerdocio. ¿Ya? Entonces, esto es para que pensemos y nos demos cuenta de que las 12 tribus de Israel, primero son las 12 que tuvieron tierra, terreno, y en segundo lugar, no eran los 12 hijos directos de Jacob. Hay dos que no eran directos, que son Manasés y Efraín, que son los hijos de José, ¿ya? Porque en estricto rigor debiese haber sido una sola tribu llamada José, pero no, se convirtió en dos, en Manasés y en Efraín, y es así como son nombradas más adelante, como las tribus de Manasés y las tribus de Efraín, como una extensión de José, una extensión de José que era su hijo biológico, ¿ya? No sé si se entendió, pero para mí esto fue interesante darme cuenta de cómo están las tribus, como vienen nombradas, y que hay dos que son de estos hijos, Manasés y Efraín, que eran los hijos de José, y son nombradas por ellos, ¿ya? En cambio de los otros, son nombrados de acuerdo al hijo directo que era de Jacob. Las únicas tribus que no son nombradas de acuerdo al hijo directo son la tribu, entre comillas, de José, que no existe, y que se divide en dos, en Manasés y en Efraín. Versículo 49. Y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Y aquí le empieza a dar una profecía uno por uno a todos sus hijos y les dice, hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Y comienza el versículo 3. Tú, Rubén, ¿cuál había sido la gracia de Rubén? Que se acostó con su mamá. Perdón, no con su mamá, se acostó con una de las esposas de Jacob, eso, con una de las esposas de Jacob. Y le dice, tú Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Entonces ya dice, ya no eres el primero. Le quitó toda la autoridad que él podría haber pensado tener por ser el mayor. Después dice, Simeón y Leví, continúa ahora, ¿no? Dice, son chacales. Son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. Estos eran violentos, les gustaba ir a la pelea. ¿Quiénes habían ido a vengar la violación de su hermana? Bueno, habían sido ellos también. ¿Ya? Le dice. Y Leví, la tribu Leví, que después se va a dedicar al sacerdocio, y fíjense aquí cómo los representa, ¿no? Le dice, son chacales y sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. Y fíjense lo que le está diciendo el propio padre a sus hijos. Obviamente por inspiración divina, por algo está escrito acá. ¿Ya? Y de ahí me acuerdo mucho jueves atrás, en las cuales creo que mi mamá fue la que hizo el primer comentario al respecto. Dijo, oye, no eran gente tan pura ni tan espiritual, y terminaron siendo los patriarcas de las tribus de Israel. Y tenían también sus problemas. Recuerden que Judá, en un principio también no andaba bien el hijo de Judá no andaba bien en los caminos. Entonces, de hecho, Jehová lo había matado por eso. ¿Ya? Entonces aquí le dicen, no quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor, los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Y ahora viene con Judá, le dice, tú Judá serás alabado
por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león a quien nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y fíjense lo que dice ahí, el versículo 10, dice, el cetro no se apartará de Judá. Hasta ahora está diciendo, Judá, tú vas a liderar, tú vas a ser el rey. Sabemos después que la tribu de Judá fue la que no tuvo que, fue la que más aguantó el ser conquistado. Después terminó igual yendo a Babilonia, siendo esclavo. Pero ¿qué dice acá? Dice, el cetro no se apartará de Judá, ¿ya? Ahí la tierra de Judá estaba Jerusalén, donde estaba el templo, ni de entre sus pies el bastón de mando. ¿Y qué dice ahora? Hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién es ese? Es Cristo, ¿está claro? Fíjense la profecía mesiánica que encontramos aquí. O sea, yo creo que, yo me acuerdo cuando estudiamos la primera vez el libro de Génesis hace muchos años, esta parte en la que entré fome y me la salté. Porque eran cosas que era mucha lectura, mucho texto, pero ahora uno lo empieza a leer con un poquito más de calma. Y fíjense que aquí en Génesis 49, versículo 10, me está dando una profecía mesiánica de que el verdadero rey que merece la obediencia de todos los pueblos, como lo dice ahí, iba a venir de la tribu de Judá. Yo no sé si lo encuentro maravilloso o no, pero yo cuando leí esto dije, wow. O sea, hay más profecías mesiánicas escondidas por ahí, pequeños mensajes que a lo mejor hemos saltado muchos años. Los habíamos saltado y ahora lo estamos leyendo y nos damos cuenta de este. Y quizás cuántos más nos hemos saltado, imagínense. No sabemos. De hecho, como lo dice acá en el versículo 10, en la Reina Valera, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Sale mucho más fácil leer la versión internacional. ¿Se dan cuenta? En este caso, sobre todo la versión internacional nos aclara, ¿no? De que dice, ¿no? Cuando llegue el verdadero rey. Y ese es Cristo. Continúa con Judá, ¿no? Judá amarrará su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. ¿Qué significan todas estas profecías? Yo la verdad no lo sé. Hay muchas cosas que me hacen pensar, incluso en esto del asno, me recuerdo a Cristo cuando entró triunfante a Jerusalén, cuando habla del vino, de la última cena, cuando habla de la sangre, de las uvas, como el recordar que el jugo de la uva es la sangre de Cristo en representación, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Pero sí hay muchas cosas que suenan ahí proféticas que a lo mejor algún día cuando tuvimos Génesis por tercera vez le damos una vuelta a tuerca a esa parte, ¿no? Zabulón dice ahora, vivirá en la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, aquí habla del otro hijo ahora. Isaacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a esclavitud. Aquí está hablando, ¿no? De uno que iba a ser esclavo. Dan hará justicia en su pueblo, como en las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Señor, espero tu salvación. Versículo 19. Las hordas atacarán a Gad, pero él las atacará por la espalda. Aser disfrutará de comidas deliciosas. Ofrecerá manjares de reyes. Este iba a ser bueno para la cocina. Este iba a ser buena comida. Neftalí. ¿Quién era Neftalí?
el que eran hijos de José, Benjamín y Neftalí. Entonces, ¿cómo había partido el principio? Hijos de Jacob, vengan acá. Y ahora le toca a Neftalí. Y dice, Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos, o que pronunciará dichos hermosos. José es un retoño fértil. Y aquí le habla a José, su hijo, ¿no? Fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacarán sin piedad, le tirarán flecha, lo hostigarán, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias a Dios, fuerte, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Fíjese lo que dice aquí. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. ¿Quién es la roca? ¿Quién es el pastor? Está claro, ¿no? Continuamos. Dice, gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Le sigue hablando José y a su descendencia. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que la de de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas, que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Y acá dice, el escogido dentro de sus hermanos. Lo coloca en una posición totalmente distinta y le está diciendo, de ti va a ser un gran pueblo, fructífero, en donde vas a tener mejores bendiciones que las que puedes tener de antaño, sino que las que te estoy dando ahora. Y le hablan ahora a Benjamín, porque todas estas bendiciones no van a ser directas sobre José, sino que sobre Benjamín y Neftalí. Y le dice ahora, Benjamín es un lobo rapaz, que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. 28. Estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Además, Jacob les dio estas instrucciones. Ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita. ¿Se acuerdan que era la tierra del hitita, de Efrón el hitita? Cuando quería comprar la cueva y él le dice, te la regalo. Y Abraham le dijo, no, 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 yo quiero pagar por ella, no me la regales. Y al final llegaron a un acuerdo y se la vendió. Le dijo, sí, pero no te voy a vender la cueva solamente, te cuento la cueva y el campo que está ahí. Y le vendió la cueva y el campo, y era la única tierra que tenían ellos propia. Y en esos versículos, en ese tiempo, habíamos leído también que decía, ¿no? Y este fue el lugar que ocuparon para enterrar a toda su descendencia. Fue como el mausoleo o el lugar que tenían para enterrar a toda su descendencia. Entonces, versículo 30 dice, se trata de la cueva de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, está en el campo que Abraham le compró a Efrón elitita para que fuera el sepulcro de la familia. Y dice el 31, allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Y allí también, está hablando Jacob, dice, enterré a Lea. Así como contó dónde había enterrado a Raquel, ahora aquí cuenta dónde enterró a Lea. Lea sí quedó en esta tumba familiar. Raquel no. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas cuando Jacob terminó de dar, se los compró a los hititas, verso 33. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. En otras palabras, murió, falleció. Y aquí ya murió Jacob. Y hasta aquí llega la historia de Jacob. No sé usted, pero es como penoso porque ya los personajes se hacen cada vez más familiares de uno, vamos conociendo su historia, pero llega el minuto en el cual fallece.
Y solo para dejar la introducción del del capítulo 50, fíjense. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos y a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. Y fíjense el versículo 3. El proceso para embalsamado tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Interesante, ¿no? Obviamente yo ya les había contado, ¿no? Ya la expertise y el conocimiento de embalsamar ya existía en esa época, antes de la época de Moisés, ya existía, y tomaba 40 días hacer ese proceso. Yo no sabía cuánto tomaba, y aquí dice, ¿no? Se demoraban 40 días en hacer ese proceso para embalsamar. ¿Y por qué lo embalsamaron? Porque la idea era ir a enterrarlo a Canaán, a esta cueva. Y no podían llevar el cuerpo normal porque el viaje no era de un día, el viaje era de semana para poder llegar entre Egipto y Canaán. Entonces no podían ir con el cuerpo, entonces lo embalsamaron para poder llevarlo embalsamado y dejarlo ahí en la cueva. A José más adelante vamos a encontrar que también lo embalsaman, pero lo dejan en un ataúd. Igual como lo que yo me imagino que es igual a lo que hemos visto, ya sea en museos, en la televisión, de estos ataúdes de piedra de egipcios con el cuerpo adentro embalsamado. ¿Por qué? Porque también pidió que lo enterraran en Canaán. Y anduvo los 40 años de peregrinación en el desierto en el ataúd. Y Israel completo anduvo con el ataúd de Jacob los 40 años en el desierto hasta llegar a Canaán. ¿Ya? No sé, la hermana, yo le parece que me está queriendo decir algo, pero no le escucho porque está en silencio. Así que bueno, yo hasta aquí llego con el estudio y les voy a dar la palabra. Déjenme terminar de grabar.